Déjame buscar mi lista. Octavo A. Ya está. Somos 45 matriculados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó. Muy bien, jóvenes. Buenas noches. A ver, bueno, espero que ustedes hayan podido asistir al seminario que estamos organizando el día de ayer, perdón, que estoy hablando, el día de hoy y mañana, ¿no? ¿Han podido asistir en la mañana? A ver qué dicen, jóvenes. Ingeniero. Correcto, muy bien. Mañana, hoy día ha sido, si se han dado cuenta, una ponencia más de medio ambiente, así, ¿no? Mañana va a ser más interesante porque va a hablar sobre aguas residuales, ¿no? Que es, digamos, del área de ingeniería. Entonces, bueno, para el ingeniero civil o para el estudiante de ingeniería civil va a estar más interesante, ¿no? Hoy día estaba, digamos, más interesante para los de ingeniería sanitaria, pero como decía el ponente, la labor de cuidar el medio ambiente es de todos, ¿no? Empezando de las autoridades y de la ciudadanía en general. Un poco de conciencia ambiental, ¿no? Entonces, eso debería darnos a pensar, ¿no? Cómo estamos cuidando nuestro medio, ¿no? Entonces, ese más o menos es la idea de estas charlas, ¿no? Ahora, lo que va a hablar mañana el ponente va a hablar de aguas residuales, domésticas, dice, ¿no? O sea, no tanto de la ciudad, ¿no? Sino individual, ¿no? Domésticas de cada uno, ¿no? Yo me imagino, no le he consultado, pero yo me imagino que va a hablar sobre aquellas viviendas que no tienen, ¿no? Agua y desagüe, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacen su tratamiento de aguas, ¿no? Supongo que no hacen ningún tipo de tratamiento. Entonces, esas aguas residuales, ¿cómo lo manejan individualmente, personalmente, las viviendas comunes, ¿no? Este es más o menos lo que imagino que va a hablar, ¿no? Bueno, ya sabremos los detalles mañana. Entonces, uy, qué raro que hoy día solamente hay poquitos asistentes acá en la clase, o han pensado que por el seminario no va a haber clases. De repente han pensado eso, ¿no? Bueno, no estaba planeado ninguna suspensión de labores para hoy día. Eh, Muy bien, entonces esperemos, jóvenes, que nos acompañen mañana más en esa charla. En la mañana he estado contabilizando algo de 330 participantes, ¿no? Entonces, ha sido una buena cantidad y eso es muy bueno, ¿no? O sea, hay interés no solamente de alumnos, había también docentes, había administrativos, ¿no? Había eh, participantes de todo tipo. Regresemos a ver, jóvenes, a nuestro tema. ¿En qué nos hemos quedado? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Alguien tiene su cuaderno, tal vez, en qué nos hemos quedado la última clase? ¿Alguien?
Hoy parece que ustedes no asisten a clases, ¿ah? Nadie sabe en qué nos hemos quedado la última clase, en qué tema estamos. Ingeniero, estamos en el tema variables, pero creo que estábamos en la diapositiva 15 o 14. A ver, vamos a... En la diapositiva 15 se quedó, ingeniero. 15, ya correcto. A ver. Variables. Ajá. Ya. Entonces yo me imagino, porque ahorita no me acuerdo bien. Yo me imagino que... a ver, la manera de repaso, a ver. Cuando hemos empezado a hacer variables, ¿no? Desde más antes, hay bastantes tipos de variables, ¿no? Entonces, las variables, digamos, más comunes, estoy haciendo un repaso, ¿no? Porque ya hemos hecho eso. Las variables más comunes, más fáciles, vamos a llamarle así, son estas, ¿no? Las independiente, dependiente, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Entonces, en nuestro tema, que estamos haciendo cada uno individualmente, tenemos que saber identificar, ¿no? Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Hemos hecho algunos ejemplos, ¿no? Claro, eran de otras áreas. Hemos identificado cuáles son nuestras variables independiente y dependiente de otra área, ¿no? Pero también hemos identificado la variable independiente dependiente de dos ejemplos de ingenierías, ¿no? Entonces, al igual que acá hemos identificado las variables, ustedes tienen que identificar lo de su tema, ¿no? Que están haciendo. Entonces, luego de eso ya hemos aprendido a identificar las variables. ¿Qué cosa seguía, no? Estoy haciendo un repaso por si acaso. Lo que continuaba era la operacionalización de variables, así se llama, ¿no? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa, una vez que ya tengo mi variable independiente, dependiente, qué significa la operacionalización? Significa, pues, en palabras simples, jóvenes, desintegrar, descomponer estas variables, ¿no? O hacerles subvariables, digámosle así, ¿no? Hacerlo más pequeño, digámosle así. Y a eso se llama dimensiones, ¿no? Entonces, por acá hemos estado viendo en la diapositiva 14 y 15, ¿no? Acá nos hemos quedado, vamos a continuar acá, ¿no? Esta manera de repaso, fíjese, vamos a hacer así. Acá tengo yo la variable, ¿no? Este es un ejemplo claro de otra área, ¿no? Es de educación, ¿no? Entonces, su variable, ya sea independiente o dependiente, es grado de instrucción. Todo esto me voy a saltear para hacerlo más rápido. Esta variable yo lo tengo que descomponer en dimensiones, o sea, lo tengo que disgregar, desintegrar, ¿no? Este grado de instrucción, que es la variable. En este caso lo está descomponiendo, lo está subdividiendo en primaria, secundaria, superior. O sea, el grado de instrucción puede ser, ¿no? Primaria, secundaria, o sea, lo está disgregando, ¿no? Lo está descomponiendo, lo está subdividiendo, digámoslo así. Esa descomposición, esa división, se le conoce como dimensiones, ¿no? Dimensiones. Entonces, las variables, luego de las variables vienen las dimensiones. Al margen de la teoría, de la definición teórica, definición operativa, bueno, al margen de eso, lo que me interesa a ustedes es que sepan encontrar o sepan descomponer la variable, y esa descomposición se le conoce como dimensiones, ¿no? Es como dividir las variables, ¿no? En subvariables, algo así, ¿no? Pero hemos hecho variable independiente, o sea, a la variable independiente hay que subdividirlo. A la variable dependiente también hay que subdividirlo, ¿no? A las dos variables que hemos mencionado. Y luego que ya le hemos hecho la subdivisión, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso? Los indicadores. ¿Qué son los indicadores, no? Ya pasó a mí más otra vez, ya perdí mi mouse.
¿Qué son los indicadores, ¿no? Los indicadores acá, como dice acá, señala, dice, cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable. O sea, cómo mido las dimensiones, ¿no? O sea, cómo lo identifico. ¿Qué evidencia tengo para que yo pueda saber si las dimensiones están como se está planteando, ¿no? En este caso, para el ejemplo de esa educación era, pues, primaria, secundaria, ¿no? Primaria, secundaria, superior. O sea, ¿cuál es la evidencia, no? Entonces, acá está colocando como evidencia una constancia de estudios, ¿no? Que podría ser un certificado de estudios, un diploma, ¿no? De egresado. Entonces, de esa manera yo estoy evidenciando que es tanto para la primaria como secundaria superior. Ahora, eso hemos hecho, ¿no? En la clase anterior. Ahora, yo puedo hacer, claro, más rato, cuando terminemos todo esto, jóvenes, les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería para ingenierías, ¿no? Porque este es para educación, ¿no? Pero les voy adelantando, ¿no? Por ejemplo, eh, en el ejemplo que hemos hecho ya hace varias semanas atrás de residuos reciclados, ¿no? Para hacer nuevos concretos. Entonces, la variable independiente eran los residuos reciclados, ¿no? Y la variable dependiente era el concreto, ¿no? Entonces si acá la variable, si yo le pongo acá en lugar de grado de instrucción, acá yo le podría poner los residuos, los agregados reciclados, perdón, ¿no? Los agregados reciclados. O sea, voy a los lugares donde hacen demolición de viviendas y yo cojo esos concretos viejos, llamaremos, y le hago un tratamiento y eso va a ser un agregado que va a reemplazar al agregado natural, ¿no? En este caso a la piedra chancada, a la arena, eso no, lo va a reemplazar. Eso se le conoce como agregados reciclados. Lo estoy reciclando de edificaciones viejas, vamos a llamarle así, demolidas. Y con eso voy a hacer nuevos concretos, ¿no? Entonces, la variable independiente son esos agregados reciclados. Ahora, estos agregados, estamos yendo ya a ingenierías jóvenes, ¿cuáles serían sus dimensiones? O sea, estos agregados, ¿cómo lo puedo subdividir, no? Por ejemplo, yo le podría dividir en agregados gruesos y en agregados finos, ¿no? Y si pudiera dividir más, pues mejor, ¿no? En este caso solo tengo dos, ¿no? Agregados gruesos y agregados finos. Esas serían las dimensiones, ¿no? Agregado grueso acá y agregado fino. Esas serían las dimensiones, es lo que estoy subdividiendo. Ahora, en el caso de los indicadores, ¿qué cosa me indica si es agregado grueso o agregado fino, no? ¿Qué cosa me indica? ¿Cuál sería la evidencia, no? Entonces, podría hacerle yo unos ensayos, por ejemplo, de la granulometría, ¿no? Esos tamices. Hay un tamiz, creo que es la número 4, que me indica, ¿no? A partir de la 4 para arriba es grueso y a partir de la 4 para abajo es fino, ¿no? Eso es en la teoría de granulometría. Entonces tendría que hacer un análisis granulométrico para que yo pueda identificar cuáles son gruesos y cuáles son finos. Entonces esos serían mis indicadores, ¿no? Estoy tomando como ejemplo esos agregados reciclados. Entonces, como verán jóvenes, mi tema de investigación de ingeniería hay que adaptarla a esto, ¿no? A esto que estamos explicando ahora, ¿no? Pues todos los ejemplos, toda la biografía, es bien bonito, encaja cuando se trata, pues, de cualitativos, ¿no? O sea, cuando se vaya a hacer investigaciones a personas, ¿no? A pacientes, a estudiantes, ¿no? Pero cuando se va a hacer investigaciones, como en el caso de nosotros, a objetos, o sea, a pavimentos, a concretos, a puentes, a edificaciones, no es fácil adaptarlo, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de adaptarlo, ¿no? Entonces yo estoy poniendo un ejemplo ahorita de los agregados reciclados, ¿no? Entonces lo estoy descomponiendo en agregado grueso, fino, eso serían las dimensiones. Y los indicadores, ¿qué me indica que es grueso, que es fino? Entonces, una forma de indicar eso, pues sería haciéndole un análisis granulométrico, ¿no? Entonces, si ustedes agarran y quieren, digamos, hacer una investigación de fisura en pavimentos,
chispas, hay que pensar un poquito, ¿no? A ver cómo ubico su variable independiente, dependiente, cómo ubico las dimensiones, cómo identifico los indicadores, ¿no? Entonces hay que pensar un poco, ¿no? No es tan sencillo para ingeniería, ¿no? Entonces hay que un poquito ahí romper la cabeza, digamos, para identificar eso. Ahora, esto hemos hecho hasta la clase anterior, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué viene ahora, no? Ya tengo ya jóvenes, ¿no? Entonces, hagamos un repaso, a ver. Y eso anótense, ¿no? Porque eso va a ser parte del trabajo que les voy a dejar. Ustedes, vamos a retroceder, ¿no? Ustedes ya deberían tener identificados sus preguntas, pregunta general, preguntas específicas, sus objetivos, objetivo general, objetivos específicos, sus hipótesis, hipótesis general, hipótesis específicas, sus variables, independiente, dependiente, sus dimensiones y sus indicadores. Hasta ahí deberían ya, con lo que hemos aprendido hoy día, deberían ustedes ya identificarlo en su trabajo, en su tema que están haciendo, ¿ya? Una vez que ya tenemos esto, ¿qué viene, no? Ya, esta es una parte teórica que vamos a hacer hoy día, ¿no? Es la famosa recolección de datos, ¿no? O sea, cómo ya tengo el diseño de investigación, ya tengo la muestra, etcétera. Ahora, ¿cómo voy a recolectar los datos, no? ¿Qué instrumento voy a utilizar para recolectar datos? Porque acá dice, ¿no? Implica, dice, elaborar un plan detallado de procedimientos para obtener los datos requeridos, ¿no? Entonces, tengo que hacer un plan, un procedimiento, cómo yo voy a recolectar datos. Y en la parte de acá dice, se dispone de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. O sea, para recolectar datos hay técnicas, hay instrumentos. En el caso, por ejemplo, de una investigación que se va a hacer a personas, a niños, a estudiantes, ¿no? Un instrumento, por ejemplo, podría ser una encuesta, ¿no? Una encuesta y hago la entrevista a cada persona y esa va a ser mi forma de recolectar datos, ¿no? Eso es cualitativo, ¿no? Pero en el caso de ingeniería jóvenes no hacemos eso, ¿no? Nosotros, ¿cómo recolectamos datos? ¿Cómo recolectamos información? Nosotros aquí más bien tenemos una ventaja, ¿no? Porque si voy a hacer, por ejemplo, una investigación de concreto de lo que dije, ¿no? Reciclado de agregados y lo voy a utilizar en concretos nuevos, tengo la ventaja de que puedo usar un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio de suelos. El laboratorio de suelos tiene sus instrumentos, tiene sus equipos que ya están estandarizados, están normados, están reglamentados. Entonces nosotros utilizamos esos instrumentos y no nos complicamos, ¿no? O sea, es un poquito, por esa parte tenemos ventaja en el área de ingeniería. Por ejemplo, alguien quiere hacer su tesis sobre pavimentos, ¿no? ¿Por qué está fisurándose? Entonces va a hacer una calicata, va a averiguar cómo está la base, la subbase de su pavimento. Entonces, ¿qué hace? No? Hace una calicata, coge una muestra o varias muestras, lo lleva al laboratorio, en el laboratorio le van a hacer CBR, índice de plasticidad y no sé qué cosas más, ¿no? Le van a hacer una serie de ensayos, ¿no? Y te van a mostrar un documento que en este caso sería un certificado, ¿no? Firmado por un profesional. Entonces, ese certificado es mi instrumento, ¿no? Entonces, ahí más bien, repito, tengo ventaja, ¿no? Entonces, ese instrumento está bajo una norma, ¿no? Siempre ustedes, cuando cualquier certificado de laboratorio que obtengan, siempre ponen en la parte de arriba, dice, ¿no? Bajo la norma ASTM número 315, yo qué sé, ¿no? Del ACI o no sé, del MTC, yo qué sé, ¿no? O sea, siempre ponen la normativa que corresponde a ese ensayo. Entonces, por ahí, nosotros como que estamos tranquilos, ¿no? Entonces, está normado, está... Ahora, el problema sería, jóvenes, que ustedes como tesis de ingeniería quieran
utilizar un instrumento que no está normado. Ahí tendríamos dificultades. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Una vez un joven quería hacer su tesis sobre una urbanización que las viviendas todas tenían fisuras, tenían asentamientos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque según este joven, esa urbanización, ese lugar, su suelo no era un suelo estable, un suelo firme. ¿Por qué? Porque eran rellenos, eran material inadecuado, entonces los vecinos, la gente que construía ahí, lo construía como si fuese un suelo firme, y al final, pues, con todo el peso, a veces había asentamientos. Él decía, ¿no? Porque vivía ahí, y veía pues, que todas las viviendas tenían fisuras, ¿no? Unas grietas, ¿no? Entonces él decía, ¿no? ¿Cuál es el problema acá, no? Él decía, el problema es el suelo, ¿no? No está adecuado para viviendas, ¿no? Entonces este quería hacer su tesis. Entonces, su idea inicial estaba bien porque él quería hacer unas calicatas en varios lugares y obtener, ¿no? Resultados de laboratorio que le den, pues, características del suelo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? ¿Cuál es su CBR? ¿Cuál es su capacidad portante, ¿no? Y quería demostrar técnicamente bajo laboratorio por qué este suelo es malo y no es adecuado para viviendas, ¿no? Y estaba bien su idea. Pero había un detalle acá, ¿no? Él quería hacer también, aparte de eso, quería saber la opinión de las personas, ¿no? De sus vecinos, ¿no? Entonces, para eso quería hacer una encuesta él, ¿no? Una encuesta que vaya de casa en casa y que vaya a hacerle unas preguntas, tipo esas encuestadoras, que ciertas preguntas respondan cómo están ellos, en qué condiciones, cuáles son sus sentimientos, algo así, ¿no? Sobre sus viviendas, ¿no? Era también parte de su tesis. Entonces yo le dije, ¿no? Si vas a hacer ensayos de laboratorio, por ahí creo que no tendríamos dificultades. Pero si vas a hacer una encuesta a las personas, esa encuesta es un instrumento que no está normado, que no está reglamentado. Entonces, tienes que tener cuidado qué instrumento vas a utilizar, cómo van a hacer las encuestas, qué preguntas van a tener, cuántas preguntas va a tener tu encuesta, y esa encuesta al final tiene que ser validado. No puedes hacer, se me ocurrió hacer 10 preguntas, se te iluminó el cielo, vino ahí una luz y colocaste ahí 10 preguntas que se te ocurrieron. No, alguien tiene que validar tu instrumento. Así como el laboratorio, sus instrumentos están validados bajo una norma, bajo un reglamento, tu encuesta, que también es un instrumento de medición, tiene que ser también validado. Y ese es el problema cuando se tiene instrumentos que no están reglamentados, que no están normados. Ese es el problemita, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede validar? Vamos a explicarlo hoy día, ¿no? Pero les voy diciendo, ¿no? Todo instrumento tiene que tener una validez, ¿ya? Sigamos a ver, aclarando esa parte, ¿no? Dice, un instrumento de medición, ¿no? Repito, puede ser una encuesta, puede ser un cuestionario, puede ser una ficha, puede ser un certificado de laboratorio, todos esos son instrumentos, ¿no? Registra, dice, datos observables que representan las variables que el investigador tiene en mente, ¿no? Claro, registra datos, va sacando información, ¿no? Ahora, este instrumento, ¿no? De medición tiene que tener, como dice acá, confiabilidad y validez. Chispas. Ahora, ¿cómo hago para que mi instrumento sea confiable y sea válido? Ese va a ser el punto, digamos, clave que yo necesito demostrar. ¿Cómo hago para que sea confiable y sea válido? ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no? Claro, hay formas de validarlo, ¿no? Hay formas de darle confiabilidad. Entonces, mira, ¿qué dice cuando yo quiero que mi instrumento sea confiable?
Capacidad, dice, de medir repetidamente con el mismo instrumento un objeto de estudio dando los mismos resultados. Y validez, capacidad de medir el objeto de estudio para lo que se ha diseñado. Entonces, si yo voy a usar, por ejemplo, un instrumento de un laboratorio, eso sí es pues confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, está normado, está reglamentado y para el colmo todavía tu certificado de laboratorio te lo firma un profesional. Entonces, ya, mucho mejor, pero no, hay confianza y hay validez, porque hay un profesional colegiado, un ingeniero, experto, ¿no? Experimentado, ¿no? Que te lo firma y está dando, con su firma, está dando validez a esos datos que te da. Pero en una encuesta, por ejemplo, ¿quién te lo va a firmar? ¿Ah? ¿Quién te lo va a dar el visto bueno? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, si no tiene ningún visto bueno, entonces, ¿cómo sé que es confiable? ¿Cómo sé que es válido ese instrumento? Y acá tienen problemas, pero los que hacen sus encuestas o los que hacen su investigación cualitativa, los que van a investigar personas, quieren hacer una encuesta y le hacen preguntas, le hacen una entrevista y de ahí sacan sus resultados, ¿no? Incluso ahora está de moda hacer esas encuestas virtuales, ¿no? Te mandan ahí un link y te piden que respondan todas las preguntas que hay ahí, ¿no? Entonces uno entra al link, pone su nombre o lo que pidan, ¿no? Y vas respondiendo cada pregunta, ¿no? Terminas así parecido a la ficha de inscripción que ustedes han tenido para el seminario, ¿no? Está de moda eso, ¿no? Entonces, ese instrumento hay que tener cuidado, ¿no? Tiene que ser, como dice acá, confiable y tiene que ser válido, ¿no? Ahora, ¿cómo hago eso, no? Eh, bueno, acá dice, sigamos un poco de teoría, ¿no? La validez, ¿qué cosa es la validez, no? Capacidad, dice, de medir un objeto de estudio para lo que sea diseñado. Puede ser, empecemos por el contenido, ¿no? Instrumento, dice, debe incluir todos los componentes del aspecto de la variable a medir. Criterio, comparación con otro instrumento que mide lo mismo. Y constructo, que también un instrumento mide un concepto teórico. O sea, todo esto debería tener para que un instrumento sea válido. De ahí viene la validez. ¿Ya? Entonces, recuerden, jóvenes, siempre eso, ¿no? Confiabilidad y, bueno, como decía el anterior, estaba bien, confiabilidad y validez. Esas dos debe tener tu instrumento. Confiabilidad y validez. Los dos debe tener. Ahora, los conceptos están ahí, ¿no? Pero acá les voy a mostrar con este grafiquito un ejemplo así bien, bien sencillo, ¿no? Acá, por ejemplo, es un ejemplo de 3 tiradores, ¿no? Francotiradores, ¿no? Que a 500 metros disparan y dan estos resultados que se ven aquí en la parte. Este es un ejemplito, ¿no? Para que se pueda entender lo que es la confiabilidad y la validez, ¿no? El tirador número 1 dice, ¿no? Miren, lo que ha disparado están dispersados, ni uno le ha dado al medio, ¿no? Entonces, podríamos decir que este tirador 1 no es ni confiable ni válido, ¿no? No tiene ni validez ni confiabilidad. Es un novato de repente, ¿no? Está disparado, donde sea. No hay confianza, ¿no? En otras palabras, no hay confianza en este tirador, ¿no? Va a disparar 100 y ni uno lo va a dar en el blanco. El tirador 2, mira, no ha dado ninguno al blanco, pero sí sus tiros están cerca, los 5, ¿no? Claro, no está en el blanco, pero sí están juntitos. Entonces, este sí es confiable porque sabe disparar, pero no es válido, ¿no? Porque ninguno le ha dado al medio. Sí hay confiabilidad, pero no hay validez. Y este último, tirador 3, debe ser un tirador experto, experimentado. Este sí, ¿no? Mire, ha dado en el blanco y todos los tiros están así cerca al blanco, ¿no? A este sí le podemos decir, este sí es confiable y válido. Entonces, 3 grafiquitos me dan más o menos una idea
qué cosa es confiabilidad y qué es validez, qué es válido. Entonces, tu instrumento de medición tiene que tener estas dos, ¿no? Si solamente tiene una, no está bien, ¿no? Tiene que tener los dos, confiabilidad y validez. Ahora, la pregunta sería, pues, ¿no? A ver, ¿cómo hago yo como tesista? ¿Cómo hago para que mis instrumentos que voy a utilizar sean confiables y sean válidos? ¿Ya? O sea, mi encuesta que yo quiero hacer a la organización tal, las preguntitas que yo puse, ¿cómo sé que este instrumento, esta encuesta es confiable y es válido? ¿No? ¿Cómo hago, no? Entonces, acá vamos a saltarnos porque acá vamos a ir. Hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de darle validez y confiabilidad al instrumento, en este caso a mi encuestita. Una, por ejemplo, dice la validación por juicio de expertos. O sea, ¿qué significa este juicio de expertos? Una forma de darle validez a tu instrumento, en este caso a tu encuesta, es que tu encuesta lo lleves a una persona experimentada, un experto, uno que ya ha hecho investigaciones parecidas al tuyo, ¿no? Entonces, conoce, ¿no? Conoce con toda su experiencia, porque ya es un investigador antiguo, sabe, ¿no? Qué preguntas se debe hacer, qué preguntas no se debe hacer, cuántas preguntas deben ser, más o menos, ¿no? Entonces, te lo revisa él, ¿no? Entonces, como es el experto, te dice, ¿sabes qué? Esta pregunta está mal, no debe ser así, corrígelo, te lo observa y te lo corrige. Hay muchas preguntas, redúcelo, ¿no? 30 es mucho, 20 no más. O de repente te dice, oye, muy poquitas son estas preguntas, ¿no? Auméntale 10 más, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso, de dónde saca esa opinión el experto? De su experiencia, pues, ¿no? Él ha hecho también en otras investigaciones y te lo revisa y te lo corrige y te lo observa y al final él sí te lo puede firmar, ¿no? Te lo observa la primera, la segunda, la tercera y de repente a la tercera te dice, ahora sí está bien tu instrumento, en este caso tu encuesta, está ok, ahora sí, y te lo firma. Entonces recién tú ese instrumento revisado, corregido, recién lo puedes utilizar. Esa es una forma de poder validar tu instrumento. Entonces, esto es un poco complicado, jóvenes, porque encontrar expertos en una cierta área no es fácil encontrar, ¿no? No es fácil, ¿no? Una forma de repente de buscar un experto sería buscar a tus propios jurados, ¿no? Son 3 jurados, presidente, primer miembro, segundo miembro, llevarles a ellos, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué le parece esta encuesta? Entonces, ellos también te pueden dar una opinión, ¿no? Te lo pueden aceptar o te lo pueden rechazar, te lo pueden observar, ¿no? Es una forma también. Listo, entonces vamos a imaginar que ya mi instrumento me lo ha revisado una persona experimentada, un experto, y me dio pase, ¿no? Me dio visto, bueno, ahora sí ya puedes utilizar tu instrumento, ¿no? Ya puedes, ¿no? Ahora sí, corre y hace las encuestas. Pero ¿qué pasa, no? Esa encuesta que ya está revisada, ya está ya corregida, todavía puede tener fallas, ¿ya? Porque el experto que tú lo has revisado no es una persona perfecta. Puede ser que se haya equivocado en algo o no tiene tanta experiencia y de repente por ahí no lo hizo bien lo que debería hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Dice la teoría, hacer una prueba piloto. O sea, ¿qué significa una prueba piloto? Si yo tengo planeado entrevistar a 100 personas, por ejemplo, hago una prueba, pues, digamos, con 5, con 10, a ver qué tal funciona. Entonces, tú mismo te vas a dar cuenta ahí de los errores que hubiera, si es que hubiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empiezas a hacer las preguntas, ¿no? O de repente virtual, o por teléfono, o presencialmente, yo qué sé, ¿no? Hay varias formas. Empiezas a hacer las preguntas,
O de repente le entregas una hojita, ¿no? Para que él mismo lea y marque, lea, responda, lea, ¿no? Podría ser otra opción, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar, no? Por ejemplo, puede pasar que una pregunta el entrevistado no lo entienda y te diga, no, esta pregunta no entiendo, si me puedes explicar. El que hace la pregunta sí lo entiende, ¿no? Pero el que lo va a leer, de repente no entiende tus palabras técnicas, entonces no sabe qué responder porque no entendió esa pregunta. Entonces vas a tener que explicar. Pero si vas a estar explicando a cada uno, te vas a demorar un montón. La idea es que cada uno lea y sea fácil de entender y no tenga dudas y pueda responder tranquilamente. Entonces es un error que te puede ocurrir. Entonces, para eso se hace una prueba piloto. Si ves que esa pregunta no está bien, no lo entienden, entonces hay que modificarla, ¿no? Hay que corregirla, ¿no? Antes de que vaya hasta los demás. Bueno, puede haber un montón de observaciones, ¿no? Pero voy a poner solamente dos ejemplos, ¿no? Una es esa, la otra, por ejemplo, es, pones 30 preguntas de repente, ¿no? Pucha, mucho parece, ¿no? Entonces el encuestado empieza a responder tus primeras preguntas, 1, 2, 3, va a la 10, como que ya se está cansando, se nos sigue 15, 16, 17, en la 20, ya quiere tirar toalla, ¿no? Y todavía le faltan 10, ¿no? Entonces el encuestado va a decir, nah, muy largo tu encuesta, ¿no? Me quita mucho tiempo, ¿no? Ahí nomás, no voy a continuar. Esto les digo por experiencia propia, ¿no? Una vez a mí, me enviaron a mi correo electrónico una encuesta para una investigación, ¿no? Sobre los docentes de la universidad en tiempos de COVID, algo así, ¿no? Decía, no, por favor, colegas, ayúdenme en mi investigación, estoy haciendo una encuesta que les va a quitar 10 minutos y solamente tienen que marcar, ¿no? Y nos ha dado el link, ¿no? Entonces yo por buena gente, digámosle así, o por querer apoyar, ¿no? Investigación de otro colega, ingresé a este enlace y apareció una serie de preguntas. Yo vi al ojo así como 10 preguntas, ¿no? Dije, esto está rápido, lo va a hacer. Empecé a llenar la pregunta 1, la pregunta 2, 3, 4, 5, 6, llegué al 10 y luego decía al final, en el último, siga la siguiente página. Cuando leí eso ya como que me dio cosa, ¿no? A ver, hice clic, otras 10, ¿no? Ya eran 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ya estaba yo medio cansadito y aburrido. Termino y en abajito decía, siga la siguiente página. Ahí ya tiré toalla, ¿no? Y renegué, ¿no? Dije, ¿quién va a estar ahí perdiendo tiempo, ¿no? Hice clic en esa tercera y otra lista, ¿no? O sea, ¿cuándo va a acabar? Dije, ¿no? Porque no te dice al inicio, son 30, no te dice, ¿no? Simplemente continúa la siguiente página, la siguiente página, la siguiente página. Entonces yo dije, ¿cuántas páginas es esto, no? Entonces, como quien dice, tiré toalla y ya corté, ¿no? O sea, ya no continué con la encuesta, ¿no? Me cerré la ventana, me salí de esa página y seguí haciendo mis cosas, ¿no? O sea, entonces eso es porque no hicieron una prueba piloto, ¿no? Porque es muy cansado, ¿no? Estar haciendo 30, 40, ni sé cuántas preguntas ahora sí porque no he continuado, ¿no? En la 20 ya me cansé. Entonces yo nomás dije, pegucha, tendrá 30, 40, ¿cuántas preguntas tendrá esto, no? Y si sigue la siguiente página, sigue la siguiente página, sigue la siguiente, ¿cuándo va a acabar, no? Si supiera al inicio que le pido que me ayude en estas 20 preguntas, por lo menos yo sé que son 20, ¿no? O 30, ¿no? O 40, ¿no? Pues a veces no son así claros, ¿no? No son sencillos, ¿no? Entonces aburren al entrevistado. Entonces cosas como esas puede ocurrir, por eso se hace una prueba piloto. Se encuentran las deficiencias, los errores, entonces corriges, ¿no? Uy, 30 es mucho, vamos a bajarle a 20, ¿no? Pues lo bajo a 20, hago las correcciones, otra vez lo llevo al juicio, al experto, me lo revisa, ya le hemos bajado a 20, le hemos cambiado la pregunta que no estaba clara, lo he hecho más sencillo, otra vez vamos a la prueba piloto. Y resulta bien, recién lo mando oficialmente a las 100 personas que quiero entrevistar.
recién, ¿no? Entonces, mira, todo el proceso que tienen que pasar para que tu encuesta sea válida y sea confiable, ¿no? Y la última dice que una validación psicométrica, o sea, en palabras simples, todos esos resultados que voy a obtener de esas entrevistas, de esos cuestionarios, de esas preguntas, yo lo pueda meter a un software y me den resultados fáciles de identificar o leer, ¿no? Hay software pues, complicados, pero puedo usar una hojita Excel, ¿no? Que me dé pues una gráfica así en barras, en colorcitos, ¿no? Que sea fácil de entender. Tanto por ciento ha respondido de esta manera, el tanto por ciento, así. Entonces, a veces cuando uno expone en la tesis, ponerle números a veces no llama mucho la atención, pero si le pongo gráficos, se entiende mejor, ¿no? Una barra más grande de color azul, el otro rojo, verde, yo qué sé. Entonces esa barrita, ese gráfico, se entiende mejor, ¿no? Está bajando, ¿no? Los resultados están cayendo. Entonces es una forma de una lectura fácil, ¿no? Entonces todos estos elementos tienen que pasar, ¿no? Claro, lo que estoy mostrando es una de las tantas formas para poder validar tu instrumento. Bueno, todo esto que estamos mencionando ahorita en pantalla es lo que les he comentado, ¿no? Duración máxima, la complejidad, o sea, la encuesta es sencilla, es difícil. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. El cuestionario puede ser autoadministrado, o sea, le das la hojita al encuestado y él lo llena, ¿no? La otra es en entrevista, o sea, tú le preguntas y tú vas llenando en tu hojita, ¿no? La otra puede ser por teléfono, o la otra, la que está de moda ahora, ¿no? O sea, hacerlo mediante un aplicativo, ¿no? Le vas un enlace y el otro solito lo llena. Eso está siendo ahorita, digamos, más usual, porque como ya hay aplicativos, algunos pequeños software que todo lo que llenas en ese aplicativo, toda la base de datos, de frente se va a un software y ya te da los resultados en segundos, ¿no? ¿No? Que tienes que estar haciendo uno por uno, ¿no? Entonces está de moda eso, ¿no? Pero, ¿qué más? A ver, acá vamos a hablar un poquito. ¿Qué tipo de preguntas hay que hacer? Pero hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas hay que hacer? Hay preguntas, por ejemplo, en la que te dan alternativas, ¿no? Digamos, 4 alternativas. Entonces, marcas la que creas correcta, ¿no? A esa se le conoce como preguntas cerradas, ¿no? Hay preguntas abiertas que tienes que responder escribiendo algún comentario tuyo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa usted de la gestión de Dina Boluarte? A chispas, entonces tengo que llenar, ¿no? Con palabras, yo pienso que ta. Otra pregunta sería, por ejemplo, o la otra pregunta, esta es una pregunta abierta, ¿no? Una pregunta sería una pregunta cerrada del mismo tema sería, ¿no? ¿Qué piensa usted de la gestión de Dina Boluarte? Y te da alternativas, ¿no? Buena, mala, pésima, yo qué sé, ¿no? Entonces tú marcas la que creas conveniente. A eso se llama cerradas y abiertas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de preguntas hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hacer una encuesta para una investigación no es fácil, jóvenes, ¿no? Tiene todo un proceso para validarlo, ¿no? Y pues una vez yo estuve en una charla, no era mi área, ¿no? Era de área de sociales, ¿no? Y justamente estaba hablando de estos instrumentos, ¿no? Por eso me acuerdo, ¿no? El ponente, él decía, ¿no? Una forma de que tu cuestionario puedas considerarlo de repente algo válido, porque a veces cuando estás de cero no sabes ni qué preguntar, ¿no? Una forma sería, él decía así, ¿no? Una forma sería que busques investigaciones de tu tema, lo que siempre les digo a ustedes, ¿no? Antecedentes, ¿no? Y busques su cuestionario de ese tesista, de ese investigador.
Y esa encuesta, adáptalo al tuyo, ¿no? No lo copies igualito, sino adáptalo al tuyo. Porque es otra realidad, de repente se ha hecho en otra ciudad, en otro país, pero tu tema es lo mismo, ¿no? Entonces, adáptalo al tuyo y ahí podrías empezar. Una vez que lo adaptas al tuyo, ¿cuántas preguntas ha hecho? ¿Qué tipos de preguntas ha hecho? Entonces, esa recién lo llevas al experto para que te lo revise. Esa le haces en la prueba piloto, ¿no? Y una vez que pase todo eso, ya pues recién puedes considerar que tu instrumento está válido y es confiable y recién lo mandas oficialmente a que se utilice ya como un documento oficial para tu tesis, ¿no? Entonces, esto es pues en el caso de que yo tenga un instrumento que no esté normado, no esté validado. En el caso de ingenierías tenemos, repito, una ventaja, ¿no? Tenemos instrumentos que en el caso de nosotros sí tienen normados, está registrado, está normado, está reglamentado, entonces no hay que hacer tanto, ¿no? No hay mucho trabajo que hacer ahí. El problema es que un estudiante de ingeniería civil quiera usar un instrumento de medición que no esté normado, ahí sí va a tener dificultades y tiene que hacer todo esto. Se complica, ¿no? Se complica. Justamente, a manera de comentario, les cuento. En la mañana vino un joven, me acordé, ¿no? Vino un joven que estaba haciendo su tesis, ¿no? Entonces él me dice, yo vivo en Coasa, me dice, esto es real, ¿no? En la mañana venía un joven. Yo vivo en Coasa, me dice, y en Coasa, cruza un río por la pequeña ciudad, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Todavía no es un pueblo grande, es un distrito, ¿no? Cruza un río, ¿no? Y a veces cuando hay crecida de agua, ¿no? Mucha agua en época de lluvia, a veces ha habido casos en el que este río se desborda, ¿no? Afecta a las casas, los cultivos, ¿no? Entonces, quiero hacer mi tesis de eso, ¿no? Entonces, voy a usar un software, hay un software de hidráulica que es el famoso HETRAS. El HETRAS es un software que te simula, te hace un modelamiento de un río, ¿no? Y puedes tú predecir con ese modelamiento de acá a 20 años, 30 años, 50 años en el futuro, ¿no? Con algunos datos, entonces te lo modela bien, bien chévere, ¿no? Y te dice, ¿no?, en qué parte se puede desbordar el río, con datos que le ingresas, ¿no? Entonces, interesante su investigación, ¿no? Yo digo, está bien, ¿no? Le digo, ¿no? ¿no? O sea, continúa, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos era eso, ¿no? Usar el software para hacer el modelamiento. El otro objetivo era identificar, ¿no?, las zonas de inundación, ¿no? ¿Dónde sería? Porque según él, no se desborda todo, ¿no?, sino en tramos, ¿no?, en ciertos tramos que son críticos. Entonces, con el software va a identificar en qué tramos se va a desbordar el río y en esos tramitos va a proponer una estructura hidráulica que puede ser un muro de contención, puede ser una defensa ribereña, qué sé yo, ¿no? Y el otro objetivo hasta ahí estábamos bien, ¿no? Ok, pasa, dice el otro, pasa. Cuando llegamos al tercer objetivo, ahí tuvimos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque su tercer objetivo, decía él, que quería identificar, bueno, no me acuerdo bien la pregunta, pero más o menos quería identificar socialmente las personas afectadas, así, ¿no? Entonces, como no lo entendían, ¿no? A ver, ¿qué cosa quieres decirme en esta parte que está media rara? No estaba clarito sus palabras, ¿no? Entonces él me dice, en otras palabras, ingeniero, quiero saber cómo las personas se les va a afectar este desborde en su economía, en su sociedad. ¿Y cómo vas a hacer esto? Le digo, ¿no? Voy a hacer una encuesta, me dijo. Entonces yo le dije, mira, tus dos primeros objetivos no va a haber inconvenientes, ¿no? Porque el software que vas a utilizar, pues es un software, ¿no?, que es bastante utilizado, ¿no? Tiene todos los requisitos, así que no hay problema. Si quieres plantear una defensa ribereña, vas a hacer cálculos. Hay fórmulas para hacer esas defensas ribereñas que están estandarizadas, están normadas, están todo.
Pero si tú quieres usar tu tercer objetivo, una encuesta, esa encuesta vas a tener cuidado, le dije, ¿no? Porque tiene que ser válido y tiene que ser confiable. En el caso de ingenierías, yo les digo a los chicos, no hagas encuestas, ¿no? Porque te vas a complicar. Y le expliqué justamente lo que hoy día hemos hablado, ¿no? Si vas a hacer una encuesta, tiene que alguien validártelo, alguien te lo tiene que validar, ¿no? Un experto. ¿Quién sería eso? Complicado. Ahora, ¿cuántas preguntas vas a hacer? ¿Qué tipo de preguntas vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la entrevista? Te vas a complicar, le dije, ¿no? Mejor cambia ese objetivo, porque si continúas con eso, tu instrumento de medición, que es esa encuestita, va a tener que hacer todo el procedimiento que hoy día les he comentado, y no está sencillo. Tienes que hacer tu plan piloto, tienes que hacer tu revisión por un experto, ¿no? Y una vez que hagas todo eso, recién vas a poder ir al lugar y entrevistar y encuestar a las personas. Entonces, en ingeniería civil, yo les digo siempre a los jóvenes, no te metas en ese tema porque eso es para los cualitativos, ¿no? Nosotros somos cuantitativos, ¿no? Entonces, les sugerí eso, ¿no? O le cambias ese objetivo o lo eliminas, ¿no? O es muy necesario para tu investigación. Porque los dos primeros me parece adecuado, me parece interesante. Este tercero, analízalo, le he dicho. Ya me dijo, ¿no? Voy a analizarlo, revisa, pregunta con tu asesor y luego vienes a ver, quiero que me digas cómo lo vas a hacer. Entonces se fue el joven y ya pues los próximos días vendrá y me dirá a ver qué ha pensado con ese instrumento que está pensando hacer. No, yo sería su asesor, le diría, oye, quítalo, no te compliques la vida. Quítalo. Ahora, si tú eres terco, quieres continuar, ya, entonces tienes que hacer todo este procedimiento. ¿Tienes paciencia? Hazlo. ¿Tienes tiempo? Hazlo. Yo le quitaría, ¿no? Somos cuantitativos, ¿no? Muy bien. Acá hay unas recomendaciones para hacer la recolección de datos. Dice no incluir respuestas y comportamientos a los participantes, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Bueno, no hay que criticar, pues, no al encuestado, ¿no? Tiene que dar como su libre voluntad su opinión que está dando, ¿no? Recuerda que cada cultura, grupo, individuo presenta una realidad única. No somos las personas iguales, ¿no? Hay que entender a todos, ¿no? En una urbanización, pues puede ser que haya personas que tengan mucha educación, también puede haber personas que no tengan educación, entonces diferentes tipos de personas que vas a toparte, entonces hay que respetar a todos, ¿no? Bueno, son sugerencias que hacen, ¿no? Y ahí termina la diapositiva, ¿no? Entonces, jóvenes, los instrumentos de medición hay que tener cuidado. En el caso de ingenierías, nosotros tenemos una ventaja. Una ventaja porque nuestros instrumentos de medición están normados, así que no tiene alguien que corregirlo, ¿no? El único problema sería, y eso también es real, es que los datos que el laboratorista anota en su ficha, que es un oficial, digamos así, normado, se equivoque o malintencionalmente le cambie los datos, ¿no? Y los resultados sean otros. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Que mandraquee los datos, ¿no? Ese es otro asunto, ¿no? Eso ya viene de ética, ¿no? Pero como lo va a firmar un profesional, se supone que ese profesional confía en la obtención de datos de su laboratorista, ¿no? Porque si él sabe que está mandraqueando, que está ahí falsificando, está haciendo malabares, si se entera, pues lo va a votar, ¿no? Y contrata a otro. Porque el profesional no hace ese trabajito, ¿no? Sino manda, ¿no? A su personal técnico, a su ayudante, yo qué sé, ¿no? Entonces él confía en los datos que le están trayendo. Ahí nomás sería el problemita que haya problemas en la obtención de datos, ¿no? Pero por lo demás, la fichita, el certificado, eso está normado, está reglamentado, así que por ese lado, repito, nosotros
como cuantitativos, como ingenieros, tenemos esa ventaja. Entonces, yo también les sugiero a ustedes jóvenes, cuando hagan su tesis de cualquier tema que hagan, no busquen instrumentos nuevos, raros, que no estén normados. No te compliques la vida, usa instrumentos que en nuestro caso estén normados, estén reglamentados, estén formalmente establecidos bajo una norma. Y con eso pues ya te despreocupas, ¿no? Haces tus ensayos de laboratorio de briquetas, por ejemplo, ¿no? En el laboratorio y el laboratorista te da un certificado. Ese certificado lo presentas a tu jurado no te lo va, ni te va a comentar nada, ¿no? Va a confiar en esos valores, ¿no? No te va a decir nada, ¿no? Pero si le llevas una encuesta a tu jurado, he hecho una encuesta, he encuestado a 100 personas, estos son mis resultados, y el jurado te dice, alto, te dice, un momentito, te dice. A ver, quiero ver tu encuesta, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Quién te lo ha validado? ¿Quién te ha dicho que pongas 10 preguntas, 20 preguntas? Te va a hacer trizas, ¿no? No, es que yo nomás por ahí me imaginé y puse esta pregunta. Ya fuiste, ¿no? Si le respondes así. Mal, ¿no? Tachado, estos resultados no valen. Ya, te va a votar tu jurado, ¿no? Ya. Ahí fuiste, ¿no? Pues hay que tener cuidado en los instrumentos que vamos a utilizar. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. A ver, ¿cuántos han venido ya? 37. Algo es algo, ¿no? ¿Qué hora es? 7 de la noche con 39. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a quedarnos acá. Fíjese, hagamos un repaso, a ver. A la próxima, jóvenes, les voy avisando. Me voy a olvidar, pero no, acá tiene que ser pila, pues, el delegado. Tiene que serme recordar, ¿no? Si no, cambiamos de delegado, ¿no? Parece que no viene el delegado. A la próxima, jóvenes, vamos a hablar cómo todo lo que hemos hecho hasta ahora lo juntamos en una tabla resumen. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir, no? Repito, ya tenemos, vamos a enumerar, ¿ya? Tenemos las preguntas, ¿no? De investigación. Pregunta general, preguntas específicas. Tenemos los objetivos, tenemos las hipótesis, tenemos las variables, tenemos las dimensiones, tenemos los indicadores y ahora hemos hablado de los instrumentos. 7 cosas. Entonces, estas 7 aspectos, 7 cosas, los tenemos que resumir en una tablita, en un cuadro, como un cuadro resumen. Ese cuadrito resumen se le conoce como matriz de consistencia. Eso vamos a hacer a la siguiente clase. ¿Cómo lo voy a juntar toda esa información en una tablita? Yo tengo ahí un ejemplo tengo varios ejemplos, ¿no? De otras áreas, pero también tengo uno de ingenierías, ¿no? Justamente de ingeniería civil, ¿no? Sobre lo que son residuos reciclados. Entonces, lo tengo en una hojita Excel, ¿no? Bien fácil, ¿no? Entonces, ustedes pueden usar esa hojita Excel, les voy a proporcionar eso, ¿no? Y esa hojita Excel lo pueden usar como plantilla, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes llenar su información de cada uno, ¿no? De cada uno. Te lo voy a explicar ahí bien bonito en la siguiente clase cómo se hace ese resumen. Pero ojo, para hacer ese resumen, para hacer ese cuadro, esa matriz de consistencia, ya tengo que tener pues la información, ¿no? No recién lo voy a hacer. O sea, ya tengo que tener mis preguntas, mis objetivos, mis hipótesis, mis variables, ya debo tener, ¿no? Solamente es agarrar todo eso y juntarlo en una tablita y listo. Esta tablita le voy a explicar cómo se hace. Es bien sencillo, ¿no? Pero va a ser fácil si tengo la información. Si no tengo la información, no voy a poder hacer esta tablita, ¿no? De eso vamos a hablar a la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas? Ingeniero, ¿qué información Sí. teníamos que tener? Me olvidé. Estoy repitiendo 2, 3 veces, no me hagas cansar, joven, ¿qué pasa contigo? Ustedes son de la sección, ¿dónde estamos? Sección A. ¿Dónde está la lista? Acá está. ¿Qué pasó con ese joven? Estoy repitiendo 2, 3 veces y...
Otra vez quiere que le repita. ¿Qué pasa? Otra vez, a ver, tienen que tener, por última vez, o cacho le damos al que pregunta otra vez. Tienen que tener sus preguntas, sus objetivos, sus hipótesis, sus variables, sus dimensiones, sus indicadores y sus instrumentos. Todo lo que hemos hecho hasta hoy día. Eso lo tienen que tener del tema que ustedes han elegido. Una vez que tengamos esa información, vamos a compilarlo en una tabla y esa tablita se le conoce como matriz de consistencia. Eso vamos a hacer a la siguiente clase. Así que si el delegado me está escuchando, me hace recordar, ingeniero, hoy día nos toca hacer la matriz de consistencia. Eso quiero que me responda cuando yo pregunte, a ver, jóvenes, ¿en qué nos hemos quedado? ¿Qué toca hacer hoy día? Eso quiero que me responda el delegado. Y si no hay delegado, alguien, pues, ¿no? El subdelegado, yo qué sé, ¿no? Si no, cambiamos de delegado, ¿no? Porque creo que el delegado está distraído haciendo otras cosas y no está en clases, ¿no? Muy bien. Entonces, llamamos lista. Voy a alistarme para llamar lista con el chat. Jóvenes ya saben cómo llamo lista, así que espero que no tengamos motivos para renegar. A ver, empezamos. Hoy estamos, ¿qué fecha? 15 de junio. Ya está. A ver, ¿dónde está Acarapi Yankee? Presente por el chat, correcto. Achata Muchica. Achata Muchica no ha venido, entonces. Falta le ponemos. Aguilar Tito. Aguilar Tito no ha venido, entonces le voy a poner falta. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, la compañera Aguilar Tito me está escribiendo. Dice que le escucha entrecortado. Almonte Cela, ya fue ya. Dile que. Presente, ingeniero, Almonte Cela. Correcto. Álvarez. Presente, ingeniero. Correcto. Anchapuri Villalba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Aracayo Cosi. Aracayo Cosi Milan. No ha venido, falta le pongo. Arapa Quispe. Presente, ingeniero, Arapa Quispe. Correcto. Calvo Tupa. Presente, ingeniero, Calvo Tupa. Correcto. Campos Pereira. Campos presente, ingeniero. Correcto. Canasa Maita. Correcto. Cayata Apsa. Caliata pasa presente, ingeniero. Correcto. Chambi Sánchez. Presente, ingeniero, Chambi Sánchez. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Chuquija Mainas. Presente, ingeniero, Chuquija Mainas. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Condori Canasa. Condori Canasa, presente, ingeniero. Correcto. Condori Huanca. Condori Huanca, presente, ingeniero. Correcto. Cruz Cotado. Presente, ingeniero, Cruz Cotrado. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Espinosa Otazú. Presente por el chat, correcto. Flores Gutiérrez. Flores Gutiérrez, presente, ingeniero. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Lanza Umpiri. Lanza un piri presente, ingeniero. Correcto. Maldonado López. Presente por el chat, correcto. Mamani Rojas, Jorge Luis. Presente, Mamani Rojas, ingeniero. Correcto. Martínez Coa Edwin. Martínez, presente, ingeniero. Correcto. Ochoa Serpa Marco Antonio. Presente, ingeniero. Ochoa Serpa, ¿qué hará? Mira, tiene 800 faltas. A ver.
Ochoa Cruz, presente por el chat, correcto. Quispe Guanchi, Quispe Guanchi, presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, correcto. Quispe Guaigua, Presente, ingeniero. Quispe Guaybo. correcto. Quispe Ponce, William, presente por el chat, correcto. Quispe Zúñiga, Abel. Este joven Quispe Zúñiga tiene 1, 2, 3, 4, con hoy día tiene 5 faltas, ya retirado del curso, el primer desaprobado. Ramos Delgado, Jeremy, Ramos Delgado presente, ingeniero. Buenas noches. correcto, buenas noches. Ramos, Carlos. Ramos. No ha venido, falta le ponemos. Rivera Chura, Luis, Rivera Chura, presente, ingeniero. correcto. Ruelas Gutiérrez, Ronaldinho. Presente por el chat, ya lo leí. Sukari Mamani, Vladimir. Sukari Mamani, presente, ingeniero. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Sukasaka Paucar. Sukasaka Pauca, presente, ingeniero. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Surco Vilca, Michael. Presente, ingeniero Surco Vilca. Correcto. Napilco, Cristian. Presente, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, correcto. Ticona Yasmani. Presente, ingeniero. Ticona Yasmani. Correcto. Toledo Buenas noches. Romero Michael. Presente, ingeniero. Buenas noches. ¿Quién me está hablando? Presente, ingeniero. ¿Quién me está hablando? Toledo Romero, Michael. Ah, ya, correcto. Tienes que decir tu apellido, joven. Trujillano Alférez. Presente, ingeniero Trujillano Alférez. Buenas noches. Correcto, buenas noches. Tumi Yaguno, Brandon. Presente por el chat, ya lo leí. Vega Velázquez, Eric. Presente por el chat. Zúñiga Marcelo Elvis. Presente por el chat, correcto. Zúñiga Mochica. Presente, ingeniero. Buenas noches. Zúñiga Mochica. Correcto. Y Bedoya Suárez Mario. Buenas noches, ingeniero Bedoya Suárez. Pero es la conciencia también, ¿no? No es que yo me echo la cacha. Perdón, ¿qué has hecho la cacha cuando tú te nada, pues? Te voy a contar una cosa, Fred. Dice que cuando era pelotero, dice que podía jugar todo panza así. Pero cuando es árbitro, dice, pues le controlan el peso, si lo pesan en la balanza. Ya. O sea, no vas a ver la posición adelantada, dice la dicho. No es tanto, sino... Ticona Yasmani. Está mejor. Por eso el árbitro dice que está relax, porque no ve una posición adelantada. Dice. Yo no veo acá. Ya está fichado ese Ticona Yasmani. Está tomando ahí el joven. Y cómo hará clases, digo, ¿no? En medio de la juerga está. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos aquí, continuamos a la siguiente clase y mañana no se olviden del seminario. Listo. Hasta mañana, jóvenes, nos vemos en el seminario a las 10 de la mañana. Ingeniero, que tenga buena noche, hasta mañana. Ingeniero, hasta mañana.